Cuando Marcos Santamaría echó de su casa a su esposa embarazada, llamándola mentirosa y acusándola de infidelidad, realmente creyó que había cerrado ese capítulo de su vida para siempre, sellado, enterrado, olvidado. Pero 5 años después, justo cuando estaba a punto de firmar los documentos finales para vender los restos de su otrora próspera empresa, ahora en ruinas financieras, el inconfundible sonido de un helicóptero aterrizando rompió el silencio desde el jardín de su oficina. Al girar hacia la ventana, lo que vio hizo estallar su mundo en 1000 pedazos. Clara descendía del helicóptero, con una presencia imponente y segura, y detrás de ella, 3 niños pequeños que eran el espejo exacto de Marcos cuando era niño. 3 rostros que no podían negar su origen. Y si eso no fuera suficiente para derrumbarlo, lo que ella dijo a continuación lo destruyó por completo. Hola, Marcos. Tus hijos querían conocer a su padre. Antes de que termine en la cárcel. Madrid, diciembre de 2019. Marcos volvió tarde a su elegante chalet en La Moraleja, tras una cena de negocios tensa, frustrante y sin resultados. A sus 35 años, estaba al mando de un imperio de software valorado en más de 10 millones de euros, o al menos, eso parecía desde afuera. Esa noche, sin embargo, descubrió algo devastador. Uno de sus socios más cercanos lo estaba traicionando. La amargura de la traición le quemaba la garganta, potenciada por el alcohol que bajaba por ella como gasolina en una hoguera. Con la mente nublada por el enojo y el whisky, entró en la casa como una tormenta. Clara ya lo esperaba en el salón, visiblemente afectada. Su rostro pálido y su respiración temblorosa mostraban nervios. Sostenía algo entre sus manos con fuerza, como si eso fuera lo único que la mantenía en pie. A sus 28 años, seguía siendo la misma mujer hermosa de la que se había enamorado hacía 3 años. Pero esa noche, Marcos ya no la veía con amor. Solo veía sombras, sospechas, dudas, todas alimentadas por su creciente paranoia. Marcos, tenemos que hablar, dijo con la voz rota. Estoy embarazada. Le mostró la prueba de embarazo, sus manos temblaban sin control. Incluso el médico había mencionado la posibilidad de que fueran gemelos. En lugar de alegría, Marcos estalló en una carcajada amarga y cruel, como un cuchillo que corta el aire. ¿Embarazada? ¿Ahora? ¿Cuándo todo a su alrededor se desmoronaba? Llevaban meses sin intimidad. Ella se había vuelto distante, siempre pendiente del teléfono, constantemente saliendo con amigas. La desconfianza había invadido su mente mucho antes, y ahora se había apoderado de él por completo. ¿Gemelos? ¿Tú? Soltó con veneno. La misma mujer que siempre dijo que no quería tener hijos. Entonces soltó toda su rabia. La acusó de infidelidad con una violencia verbal que nunca antes había mostrado. Clara, entre lágrimas, intentó explicarse. Nunca te fui infiel. Esas llamadas eran citas médicas. Esas salidas eran controles. Por favor, escúchame. Pero Marcos no quería escuchar razones. El alcohol lo había cegado. La furia lo había poseído. Mentirosa, gritó, lanzando su vaso contra la pared con furia. Llevamos meses sin tocarnos y ahora me vienes con esto. Aquella noche, no hubo diálogo, no hubo entendimiento. El hombre con el que Clara se había casado ya no existía. Con rabia en el pecho, Marcos la echó de su hogar, la llamó traidora, farsante, y le cerró la puerta sin mirar atrás. La última imagen que tuvo de su esposa fue viéndola partir con una maleta en la mano, protegiéndose el vientre con ternura, y con lágrimas cayendo por su rostro mientras susurraba. Son tus hijos, Marcos. Son tuyos. Y aún así, no tenía idea de que acababa de perder lo más valioso que tenía en su vida. Marzo de 2024, 5 años después, la empresa que una vez fue su orgullo ahora era una carcasa vacía, llena de cajas, papeles legales y facturas vencidas. Marcos estaba al borde del abismo. A sus 40 años, parecía tener 60. El cabello canoso, el rostro demacrado, los ojos opacos y apagados por la culpa, la soledad y el alcohol. Incluso su abogado ya no podía ocultar la desesperación. Señor Santamaría,
Si no consigue 2 millones de euros antes de mañana, tendrá que declararse en bancarrota. Y luego están los cargos por evasión fiscal. Ni vendiendo su chalet conseguiría más de 800.000 euros. No sería suficiente. La cárcel se asomaba como un destino ineludible. Después de que Clara desapareciera, Marcos la buscó incansablemente durante meses. Solo cuando ya era demasiado tarde, comprendió la verdad. Ella nunca le había sido infiel. Las llamadas eran reales. Las visitas médicas eran legítimas. La había juzgado mal, terriblemente mal. Pero cuando por fin quiso enmendar su error, Clara se había desvanecido. Y la culpa lo consumió desde adentro. El alcohol se convirtió en su castigo, en su compañero constante. Las malas decisiones lo arrastraron aún más abajo. El negocio se volvió inestable. Sus decisiones fueron erráticas, impulsivas. En 5 años, todo lo que había construido se desmoronó. Y justo cuando contemplaba el abismo, el frío futuro tras las rejas, un ruido ensordecedor de hélices rompió el silencio. Corrió hacia la ventana. Un helicóptero negro y elegante descendía suavemente sobre el césped del jardín de la empresa. De él bajó una mujer deslumbrante, con un traje blanco impecable, tacones altos y una melena rubia perfectamente peinada. Pisaba con seguridad. Irradiaba poder. Y tras ella, 3 niños. Pequeños. Impecablemente vestidos. Como si fueran príncipes de un cuento. Y lo más impactante, idénticos a Marcos cuando tenía 30 años. Su corazón se detuvo. Era Clara. Pero no la Clara débil que recordaba. Era otra mujer. Más fuerte. Más decidida. Inquebrantable. Y esos niños. Con su cabello castaño y sus ojos profundos. Eran sus hijos. Los hijos que se negó a aceptar. Con el corazón acelerado, corrió hacia el jardín, sin saber si llorar o gritar. Clara avanzó con paso firme hacia el edificio, los niños marchando detrás como pequeños soldados. Se detuvo justo frente a él. Sus ojos eran fríos, distantes, firmes. «Clara», gritó Marcos, con la voz quebrada. «Marco». Su nombre salió de los labios de Clara, pero su expresión permaneció completamente vacía, sin un atisbo de ternura, sin compasión alguna. «Hola, Marcos», dijo finalmente, con una voz tan fría que parecía cortar el aire. «Tus hijos querían conocer al hombre que los engendró. Antes de que termine tras las rejas». Su tono era calculado, deliberado, punzante. No había emoción, ni duda. Solo precisión quirúrgica. Con una elegancia casi cruel, señaló a los 3 niños que estaban junto a ella. «Estos son tus hijos, Alejandro, Lorenzo y Mateo. Tienen 4 años. Son trillizos. Todos varones». Y entonces, dejando escapar una sonrisa irónica, añadió con sarcasmo: «Una rareza genética. O como dijeron los médicos, un milagro de la naturaleza». Los niños lo miraban fijamente. Sus ojos grandes, su postura nerviosa, hablaban de una mezcla de curiosidad infantil y una cautela aprendida. Había algo en su mirada. Un instinto heredado, una desconfianza que no era suya, pero que sentían. Uno de ellos, el más pequeño, se giró hacia Clara y, en un susurro que Marcos pudo escuchar claramente, preguntó con timidez: «Mamá, ¿él es el papá malo del que nos hablaste?». La pregunta fue como una daga clavándose en el pecho de Marcos. Se arrodilló, sin poder contener las emociones que lo desbordaban. Sentía que el corazón le pesaba, que apenas podía respirar. Miró a los niños. Eran idénticos a él cuando era pequeño. Los mismos ojos oscuros. El mismo cabello castaño alborotado. 3 reflejos vivientes de su rostro, de su pasado, mirándolo con cautela. Extendió una mano hacia ellos, tal vez para acariciarles el hombro, quizás para tocarles el cabello. Pero los niños dieron un paso atrás, instintivamente, buscando el abrigo de su madre. Clara no se inmutó. Sus ojos seguían fijos. Su cuerpo, erguido. Su voluntad, inquebrantable.
Entonces, con una voz tan cortante como un cristal roto, comenzó a contarle lo que había sucedido desde la noche en que él la echó. Habló sin adornos, sin temblores, sin pausas para dramatizar. Solo hechos. Fríos. Duros. Dolorosamente reales. Después de haber sido expulsada, Clara explicó que se marchó a Estados Unidos, buscando refugio en el único lugar que nunca pensó necesitar, el pequeño apartamento de su hermana Elena. ¿Te acuerdas de Elena?, preguntó, ladeando la cabeza con una sonrisa amarga. La hermana de la que siempre te burlabas. La que llamaba soñadora inútil. Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. Cruel, dolorosa, justificada. Pues esa soñadora acaba de crear una app que ahora está valorada en $500 millones. Fue Elena quien la acogió cuando nadie más lo hizo. Quien le ofreció techo, apoyo, y luego, un trabajo en aquella startup tecnológica que hoy era un gigante global. Clara no solo sobrevivió, se elevó. Peleó por salir adelante. Y lo logró. Hoy era directora de marketing de una multinacional. Ganaba más en un mes que Marcos en sus mejores años. Y ahora estaba allí, frente a él, con un traje hecho a medida, un helicóptero de lujo a sus espaldas, y 3 hijos vestidos como pequeños príncipes. Ella era la imagen del éxito. Cada detalle de su presencia gritaba riqueza, fuerza y dignidad. Marcos la miraba atónito, desubicado. Frente a él no estaba la mujer que había echado. Estaba una versión renacida de ella. Más poderosa. Más segura. Más inalcanzable que nunca. Entonces, Clara metió la mano en su bolso de diseño y sacó un sobre elegante, color crema, con un sello dorado. Se lo tendió como si le entregara una sentencia judicial. Tu empresa está muerta, Marcos. Te la compro por 500.000 euros. ¿Aceptas o no? Depende de ti. Marcos sintió que le faltaba el aire. Incluso aceptando esa oferta, no alcanzaría a cubrir sus deudas. Estaba ahogado, y ella lo sabía. Ella lo sabía mejor que nadie. De una forma u otra, la cárcel lo esperaba. Pero esto no era solo una transacción empresarial. Esto era una venganza meticulosa, silenciosa, planificada. Una lección. Para él y para sus hijos. Clara quería que los niños vieran con sus propios ojos lo que le ocurre a un hombre que abandona a su familia. Los 3 trillizos seguían en silencio, observando la escena con gravedad. Entonces Alejandro, el mayor, habló con voz muy baja. Papá, ¿es cierto que hiciste llorar a mamá? La pregunta hizo que Marcos temblara visiblemente. Agachó la cabeza y, con voz rota por la vergüenza, admitió la verdad. Sí, fue cierto. Me equivoqué. Los niños no parpadearon. Hablaron sin miedo, como si ya supieran todo. Mamá lloraba mucho cuando éramos bebés, dijo uno. Siempre supimos que tú no nos querías. Y ahí, el cuchillo giró aún más dentro de su pecho. Pero Clara no iba a permitir sentimentalismos. Interrumpió aquel instante con una crudeza implacable. Y le pintó el retrato completo de lo que había sido su vida tras ser abandonada. Dormir en un sofá prestado. 8 meses de embarazo. Trabajar en el turno nocturno de un Donald's. Cobrar solo $8 por hora. Vender su anillo de bodas para pagar complicaciones del parto. ¿Sabes lo que viví?, dijo, firme, sin bajar la mirada. Servía hamburguesas, apenas pudiendo sostenerme en pie, mientras tú bebías y malgastabas lo que te quedaba. Tú te autodestruías, y yo aprendí a sobrevivir con 3 bebés en un país que ni siquiera era mío. Entonces, mirándolo fijamente, lanzó el golpe final. ¿Perdón? No he venido por eso. No vine a reconciliarme. Vine por justicia. Marcos quiso responder, pero solo logró reír con amargura. ¿Perdón?, repitió, derrotado. Eso tendrás que pedírselo a Dios. Yo sé que no lo merezco. Clara no lo contradijo. En su lugar, le entregó su último ultimátum: 2 caminos.
Podía renunciar completamente a la patria potestad de los niños y desaparecer de sus vidas. O podía aceptar un puesto como empleado común en su empresa. Nada de socio. Nada de cofundador. Un fin de semana al mes con los niños. Y el resto del tiempo, trabajar bajo las órdenes de la mujer que una vez había humillado. Después de una pausa, ofreció una tercera opción. Hay otra alternativa, dijo, con voz baja pero firme. Ven a trabajar para mí. Empieza desde cero. La realidad era cruel, pero clara. Aceptara o no, ella compraría la empresa. Si se negaba, iría a prisión. Y si intentaba huir, ella se marcharía con los niños a Estados Unidos. Y nunca más volverían a verlo. Por primera vez en toda su vida, Marcos Santamaría hizo algo que jamás se había atrevido a hacer. Dejó a un lado su orgullo. Sin protestar, sin discutir, aceptó. Tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó cada uno de los documentos que Clara le presentó. La misma firma que alguna vez representó poder, prestigio y control. Ahora marcaba el final de su imperio. De ser un CEO celebrado y respetado, pasó a ser un empleado común bajo las órdenes de la mujer a la que una vez traicionó con crueldad. Solo fueron necesarios unos minutos. En unos pocos trazos de tinta, su caída fue absoluta. Pero entre los restos de su ego destrozado, aún brillaba una posibilidad pequeña pero poderosa. La oportunidad de permanecer cerca de sus hijos. De convertirse en algo, en alguien, dentro de sus vidas. El nuevo capítulo de Marcos comenzó en un modesto apartamento escondido en una zona tranquila de Madrid. Atrás quedaron los lujos, los techos altos, los brindis con champán. Ahora, sus días empezaban temprano y terminaban tarde. Trabajaba turnos de 12 horas en la empresa de Clara, realizando tareas monótonas con la disciplina de quien sabe que no tiene derecho a fallar. Clara lo trataba con un profesionalismo impecable, sin permitir que emociones personales entrasen en juego. Su tono era siempre neutro, sus gestos eran sobrios, sus palabras, medidas. Nunca hablaban de nada personal. Solo trabajo. Mientras tanto, los niños habían regresado a Estados Unidos con su madre. Pero Marcos se aferró con fuerza a la única conexión que le quedaba. 2 videollamadas por semana. Eran cortas. 20 minutos a lo sumo. Pero para él, se convirtieron en el ancla que sostenía su alma. A través de esa pantalla borrosa, comenzó a reconstruir lentamente un puente con los 3 niños que una vez había perdido. Una tarde, durante una de esas llamadas, Lorenzo lo miró directo a los ojos a través de la cámara y dijo con voz suave: «Papá, mamá nos dijo que antes eras un hombre malo. Pero ahora dice que estás tratando de ser bueno». Aquella frase le dolió más que cualquier insulto. Marcos no respondió. Solo asintió, conmovido, y volvió a su trabajo en silencio. Porque en lo más profundo, sabía que eso era su castigo, pero también su única vía de redención. No existía atajo. No había perdón sin demostración. Así que se entregó por completo al proceso. Dejó el alcohol por completo. Comenzó terapia psicológica para enfrentar sus culpas y errores. Y 2 veces por semana, hacía voluntariado en un centro para padres separados, donde escuchaba historias que en muchos casos eran reflejos de la suya. Después de 6 meses de trabajo intachable, Clara lo llamó a su oficina. Era la primera vez que hablaban cara a cara en semanas. Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en los documentos que tenía frente a sí cuando, sin levantar la vista, dijo: «Los resultados trimestrales son aceptables». No era un elogio. No era aliento. Pero viniendo de Clara, era un pequeño avance. Y luego, con la misma voz neutral, añadió: «Los niños siguen preguntando por ti». Alejandro dibujó un dinosaurio y dijo que era para su papá. Lorenzo aprendió a tocar Cumpleaños Feliz en el piano. Y Mateo perdió su primer diente. Y preguntó si el ratoncito Pérez también existe en España. Marcos sintió un nudo en la garganta. A duras penas logró esbozar una sonrisa, la primera en muchos meses. Reuniendo valor, le hizo la pregunta que llevaba dentro desde el principio. ¿Cuándo terminará este castigo?
¿Cuándo podré ser realmente su padre? ¿No solo una imagen en una pantalla? Clara lo miró por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos se cruzaron con los de él. Ya no te odio, Marcos, dijo con calma. El odio es un sentimiento demasiado intenso para alguien que ya no significa nada para mí. No había rencor en sus palabras, solo indiferencia, y de alguna manera, eso dolía aún más. Pero luego, dijo algo que Marcos no esperaba. Aún puedes construir algo nuevo. Puedes ganarte su respeto. Y tal vez, algún día, el mío. Pero no bastan unos meses. Tienes que demostrarles, que este cambio es real. No por un momento, no por un año, para toda la vida. Esa noche, Marcos tomó una decisión. Una que le cambiaría la vida para siempre. 2 años después, diciembre de 2026, Marcos esperaba con nerviosismo en la terminal de llegadas del aeropuerto de Barajas. Su corazón latía como un tambor. Clara y los niños venían a pasar las fiestas de Navidad en España. Era la primera vez en muchos años. Y entonces, los vio. Los trillizos, ya de 6 años y medio, corrieron hacia él, gritando con alegría. ¡Papá! Se arrodilló sin pensarlo y abrió los brazos. Los abrazó a los tres al mismo tiempo, sintiendo en ese momento, por fin, que era su verdadero padre. Clara venía detrás. Se notaba diferente. El hielo que la rodeaba había desaparecido. En su lugar había algo más suave. Algo que se parecía a la paz. Marcos había pasado 2 años preparando cada detalle para este encuentro. Había comprado una casita con jardín, en una zona tranquila a las afueras de Madrid. Cada niño tenía su propia habitación, decorada con los juguetes, libros y pósters que mencionaron en las videollamadas. No había olvidado nada. Y en esos años, no había perdido ni un solo día. Trabajó con más fuerza que nunca. Se ganó su lugar. Tanto así, que fue ascendido a director de la oficina española de la empresa. No fue un regalo. Se lo ganó con esfuerzo y constancia. Papá, esta casa es increíble, gritó Lorenzo mientras corría de una habitación a otra, con los ojos brillando. Y mira el jardín. Es enorme, añadió Mateo, ya imaginando partidos de fútbol entre risas. Alejandro, siempre el más observador, se acercó y se paró al lado de Marcos. Papá, ¿vives aquí solo? Sí, hijo, respondió él con dulzura, pero espero que no por mucho tiempo. Los días que siguieron fueron los más hermosos que Marcos había vivido en su vida. Llevó a los niños a conocer cada rincón de Madrid. El Parque del Retiro, el Palacio Real, el Estadio Santiago Bernabéu. Los veía reír, correr, inventar historias, soñar despiertos. Cada momento era un milagro. Una segunda oportunidad tallada con sacrificio. Y durante todo ese tiempo, Clara lo observaba en silencio. Ya no había pruebas, ni condiciones. Solo observación y reflexión. Hasta que una noche tranquila, mientras veían a los niños jugar en el jardín, Clara rompió el silencio. ¿Sabes qué he entendido en estos últimos 2 años? Dímelo, respondió Marcos, con voz suave, pero expectante. Ella lo miró, no con desconfianza, sino con honestidad. Que realmente cambiaste. Que ya no estás fingiendo. Que no estás actuando. Que de verdad, el hombre que debiste ser desde el principio. Aquellas palabras resonaron en el pecho de Marco como una verdad sagrada. Sintió como las lágrimas subían, sinceras, silenciosas, imparables. Esa es la única forma en que puedo vivir conmigo mismo ahora, susurró con la voz quebrada. En la quinta noche, después de arropar a los niños, asegurándose de que dormían profundamente, Marco y Clara se sentaron juntos en el sofá, envueltos por la quietud del salón. La televisión estaba apagada. La luz tenue creaba una atmósfera íntima. Solo se escuchaba el murmullo lejano del tráfico madrileño. Marco inhaló hondo, y por fin se atrevió a decirlo. Clara, nunca dejé de amarte. Clara lo miró con dulzura.
Su expresión no era de sorpresa, sino de reflexión. Suspiró profundamente y respondió con la suavidad de alguien que había sanado tras muchas heridas. Marco, el perdón no es un interruptor. No es algo que se encienda de repente. Es un camino, un proceso que lleva tiempo, que requiere verdad. Lo miró directamente a los ojos, con una serenidad cargada de realismo. Jamás volveremos a ser la pareja que fuimos. Esa pareja murió hace 7 años. Pero quizás, solo quizás, podamos convertirnos en algo nuevo, algo diferente, algo más fuerte. Clara ya había tomado una decisión. Le contó que su empresa iba a inaugurar su sede principal en Europa, y la ciudad elegida era Madrid. Ella y los niños se mudarían permanentemente a España. Los niños y yo nos mudamos aquí, para siempre, anunció con firmeza tranquila. Ellos necesitan a su padre, y yo necesito saber si aún hay esperanza de reconstruir lo que se rompió. De ver si todavía podemos ser una familia. Marco la miró perplejo, apenas susurrando. ¿Hablas en serio? Ella asintió, despacio pero con convicción. Sí, pero hay condiciones. Límites inquebrantables. Si alguna vez lastimas a nuestros hijos otra vez, de cualquier forma, desapareceré. Sin despedidas. Sin segundas oportunidades. Luego, su voz se suavizó. Pero, cuando estemos listos, lo haremos bien. Tomó su mano, se inclinó ligeramente, y repitió con sinceridad. Cuando llegue el momento, lo haremos oficial. Una nueva boda. Nuevos votos. Nuevas promesas. Pero esta vez, construida sobre la verdad. Abrumado, Marco se inclinó hacia ella y la besó con ternura, un beso no de deseo, sino de redención. Te lo juro, Clara. Jamás volveré a fallarte. A la mañana siguiente, los niños entraron al salón y vieron a sus padres abrazados junto a la ventana. Alejandro, sorprendido, preguntó con ilusión en su voz. Entonces, ¿eso significa que ahora sí seremos una familia de verdad? Clara y Marco se miraron, sonrieron y respondieron al unísono. Sí, pequeños. Desde hoy, somos una familia real otra vez. Los meses que siguieron estuvieron llenos de sanación, lenta, paciente, pero profundamente hermosa. Clara compró una casa cercana a la de Marco. Aunque aún vivían por separado, cenaban juntos cada noche, y los fines de semana eran sagrados. Siempre en familia. Marco se entregó por completo a su rol de padre, y más aún, al de hombre transformado. Se levantaba temprano, preparaba los almuerzos escolares, caminaba con los niños hasta la escuela, revisaba sus tareas, les leía cuentos antes de dormir, y jugaba con ellos cada sábado en el parque. Clara lo observaba en silencio, con el corazón en calma. Y con el paso del tiempo, en cada gesto, en cada elección, veía autenticidad. No una actuación. No culpa. Sinceridad genuina. Una noche, tras un día lleno de juegos, Mateo se acurrucó junto a él en el sofá y susurró. Papá. Eres el mejor papá del mundo. Gracias, pequeñito, respondió Marco, abrazándolo con ternura. Solo intento recuperar el tiempo que perdí. 6 meses después de la mudanza, Marco planeó algo especial. Cocinó una cena elaborada, él solo, con manos nerviosas pero decididas. Decoró el hogar con fotografías impresas, viejas y nuevas, de su familia. La sala parecía un álbum viviente. Al terminar la cena, Marco se puso de pie, respiró profundo y frente a Clara y los niños, se arrodilló. Clara, empezó con voz temblorosa. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que destruí todo. Hace años. Pero estos meses me han demostrado algo que jamás imaginé, que podemos ser felices de nuevo. Juntos. Se detuvo, con los ojos llenos de emoción. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Por un segundo, el silencio llenó la habitación. Luego, los niños gritaron entusiasmados. Di que sí, mamá. Di que sí. Clara se llevó las manos a la boca. Las lágrimas la vencieron. Asintió con una sonrisa temblorosa. Sí. 3 meses más tarde,
En una ceremonia pequeña e íntima, rodeado solo de amigos y familiares cercanos, Clara y Marco se casaron de nuevo. Sus 3 hijos, Alejandro, Lorenzo y Mateo, caminaron orgullosos por el pasillo, cada uno llevando un anillo. Cuando el sacerdote preguntó, ¿prometen amarse y honrarse por siempre? Los trillizos respondieron a coro, más fuerte que nadie. Lo prometemos. Exactamente un año después, Clara se presentó frente a Marcos, sonriendo, y le entregó una pequeña caja blanca. Dentro había una prueba de embarazo. Positiva. Marco cayó de rodillas, abrumado de felicidad, y la abrazó con fuerza, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Los trillizos saltaron y corrían por la casa, gritando, «¡Vamos a tener un hermanito!». Marco miró a Clara, la sostuvo entre sus brazos y le susurró al oído, «Esta vez, seré el padre perfecto, desde el primer día». Ella sonrió, llorando de felicidad. «Lo sé», respondió, «porque ahora estás verdaderamente listo». 2 años más tarde, la pequeña Sofía, nombrada en honor a la madre fallecida de Marco, llenaba el hogar con risas y alegría. Corría por los pasillos, riendo mientras sus 3 hermanos mayores la perseguían como pequeños guardianes leales. Marco había vendido todas sus acciones, ahora dedicaba su vida entera a su familia. Sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Y Clara, elegante y firme, lideraba la división europea de su empresa con valentía y elegancia, el alma de una mujer que reconstruyó su mundo desde las cenizas. Y descubrió algo aún más grande en el camino. La división europea de la empresa de Clara había florecido más allá de lo esperado. La oficina se había convertido en un faro de innovación y éxito, reconocida en todo el continente por su excelencia y liderazgo. Una tarde tranquila, mientras el sol se escondía detrás del horizonte y bañaba el jardín en un resplandor dorado, Clara se encontraba al lado de Marco. Juntos, observaban a sus 4 hijos correr y reír, sus voces llenando el aire fresco con alegría pura. Con una sonrisa suave, Clara miró a Marco y le preguntó, con una voz cargada de reflexión, ¿sabes cuál creo que ha sido la parte más hermosa de todo lo que hemos vivido? Marco, rodeándola con el brazo, la miró con ternura. ¿Cuál? Respondió con curiosidad. Ella exhaló despacio, con la mirada aún puesta en los niños. Darme cuenta de que el amor verdadero, el amor profundo, duradero, es capaz de lo extraordinario. Puede perdonar lo imperdonable. Puede sanar lo que estaba roto. Puede devolver la vida a lo que parecía perdido. Puede reconstruir una familia destruida desde sus cimientos. Conmovido, Marco la estrechó con más fuerza entre sus brazos. Y yo he aprendido, dijo en voz baja, que nunca es tarde para convertirse en el hombre que siempre debiste ser. Justo en ese momento, Alejandro, el mayor de sus hijos, un niño sensible y generoso de 9 años, se acercó a sus padres. Con ojos llenos de gratitud, les dijo, «Papá, mamá, gracias. Gracias por demostrarnos que una familia siempre se puede arreglar». Marco sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Se arrodilló y abrazó con fuerza a Alejandro. «No, gracias a ti, mi pequeño», susurró. «Gracias por no dejar de creer que tu papá podía cambiar». La familia Santa María se había convertido en un testimonio viviente del poder transformador del amor y de las segundas oportunidades. Habían tomado lo que alguna vez fue un final trágico y lo convirtieron en un nuevo comienzo lleno de esperanza. Un fracaso doloroso reescrito como un milagro, la prueba de que cuando el amor es verdadero y las intenciones son sinceras, nada es imposible. Esta historia no trata solo de redención, sino también de la fuerza de la familia, del poder del perdón y del valor de empezar desde cero. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has creído que las personas pueden cambiar, que los corazones pueden sanar y que el amor familiar puede superar incluso los errores más grandes, regálanos un pequeño corazón aquí abajo. Nos encantaría escucharte. ¿Has presenciado alguna vez cómo alguien transformó su vida por amor a su familia? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad, sin importar lo que pasó antes? Comparte tus propias historias de crecimiento, sanación o redención en los comentarios.
Inspira a otros a creer que sí se puede cambiar. Si esta historia te conmovió, pulsa ese botón de me gusta. Si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino para perdonar, suscríbete para no perderte más historias que prueban que nunca es tarde para cambiar. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en el poder de una segunda oportunidad. Y si tú, como nosotros, crees que el amor de una familia puede curar cualquier herida, escribe en los comentarios. Familia para siempre, y únete a esta comunidad de esperanza y amor. Y recuerda siempre esto. No importa cuán grandes hayan sido los errores. No importa cuán roto haya quedado el pasado. Cuando el amor es verdadero, siempre tiene la fuerza de ofrecer una nueva oportunidad. Y muchas veces, son los ojos inocentes de nuestros hijos, su amor incondicional, los que nos muestran el camino hacia el perdón. Hasta la próxima, queridas familias del corazón. Sigan amando. Sigan creyendo. Y nunca dejen de confiar en el milagro del amor familiar.